Quisiera que estemos buscando nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Hebreos 10, 16. ¿Lo han encontrado? Hebreos 10, 16. Vamos a estar leyéndolo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Hasta aquí vamos a estar compartiendo este versículo. Y en estos días, que estamos a una semana, ¿no?, que se ha celebrado la Pascua mundialmente, y recordaba un poco el día sábado pasado en la Escuela Bíblica Infantil, estuvimos haciendo, ¿no?, una historia enseñando sobre la Pascua. Y le tocó hacer a una de las hermanas que, como son la mayoría, son niños chiquitos, y lo hizo muy bien. También lo preparó el mensaje, la clase, y que todos los chicos se quedaron ahí mirando, observando, prestando mucha atención de lo que ella había preparado. Y les trajo una cruz, les hizo una imagen de la tumba bien grande, ¿no? Entonces les dio un boleto a los chicos, y después con ese boleto ellos iban recorriendo y los llevaban, ¿no?, a ver las distintas partes donde estuvo Jesús, ¿no? Primeramente, lo que fue pasando. Y cuando murió en la cruz, después les preparó una corona de espinas. La verdad que fue hermoso lo que preparó la hermana. Y después, así explicando, ¿no?, sobre la Pascua. Y lo que a mí me llamó la atención, porque todos los chicos estaban ahí haciendo el recorrido y todos atentos a lo que ella había preparado. Y yo creo que esa clase no se la van a olvidar más, ¿sí? Porque a veces clases que quedan y también palabras que quedan en nuestras vidas que son imborrables, ¿sí? Que nos marcan y que no nos olvidamos jamás, ¿sí? Y acá quería compartir un poquito sobre esto, ¿no? Sobre Jesús. Sabemos que, así como decía el pastor, Jesús dijo que iba a morir y murió. Dijo que iba a resucitar, resucitó. Falta que Él vuelva. Y también Jesús, ¿no? Sabemos que Él murió. Su sangre derramada no es para que nosotros obtengamos el perdón de nuestros pecados, ¿no? Sabemos que es así. Y con esa seguridad y creyendo, ¿no?, que cuando uno comete esos pecados, se arrepiente, cometemos, ¿no?, esos pecados, nos arrepentimos, su sangre tiene poder y autoridad para limpiar nuestros corazones y volver, ¿no?, a relacionarnos con nuestro Dios. Sabemos que Dios siempre Él quiso, usted si lee la Biblia desde Génesis, Él siempre quiso relacionarse con el hombre. Un Dios que siempre quiso relacionarse con las personas, ¿sí? Y así, también nos llevó a nosotros, a cada uno de nosotros nos llegó el Evangelio de Salvación, y por eso estamos en este lugar. Pero no solamente Jesucristo vino, ¿no?, pero su objetivo es salvarnos, ¿sí?, para que estemos siempre con Él. Y a través del perdón de nuestros pecados. Pero también acá en lo que estamos leyendo dice que Él estableció un nuevo pacto, ¿no? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Sabemos que a través de Jesucristo, el hombre y la mujer entramos en un nuevo pacto con Jesús, con nuestro Dios, un nuevo pacto. Y si vamos a la palabra pacto, el pacto siempre es entre dos personas mínimamente o más, ¿sí? El más conocido por ahí es el pacto matrimonial, ¿sí?, donde tanto el esposo y la esposa hacen un pacto, ¿no?, de amarse siempre hasta que tengan vida, ¿no?
de estar ese pacto que hacen, ¿no? Que hemos hecho. Pero también hay distintos pactos. Por ejemplo, hay pactos que hacen entre países, ¿sí? Para comerciar con alguno de ellos, para exportar o importar. Y hay distintos pactos que hacen entre países, que son acuerdos que hacen, ¿sí? Eso es un pacto, un acuerdo entre dos o más, ¿sí? Y vayamos de esta forma, ¿no? Sabemos que Jesús, ¿no? En este nuevo pacto, Él hace un acuerdo entre usted y Él, ¿sí? Entre yo y Dios. A través que nosotros, bueno, primero hay que dar el primer paso, que es aceptarle a Jesús en nuestro corazón, a través de creer en Él, que Él es Dios, creer en Jesús. Y nosotros, bueno, a través de creer en Él, pasamos a ser hijos e hijas de Él, ¿sí? Y en ese pacto comienza nuestro pacto con Dios, ¿sí? En ese acuerdo donde nosotros nos ponemos con Dios, ¿sí? Acá no es un acuerdo ya de tres, sino es un acuerdo de dos. Es Dios y la persona, Dios y yo, Dios y usted, nadie más, ¿sí? Es un acuerdo entre dos. Y en este nuevo pacto que estamos, ¿sí? Es así, ¿no? Es un acuerdo entre Dios y cada uno de nosotros. No hay más, solamente somos nosotros dos. Pero lo interesante de esto también es ver que en este nuevo pacto que a través de Jesús fue hecho, por eso también esto de hacer la memoria, ¿no? Recordando lo que Cristo hizo por nuestras vidas, en este nuevo pacto, no solamente ellos, sino que hay algo más que Dios hace con las personas. Y si vamos al Antiguo Testamento, a través de Moisés, es un Dios que siempre se quiso relacionar con las personas, y entonces Él le da los mandamientos a Moisés, ¿sí? Los 10 mandamientos que son tan conocidos. Para todas las personas conocen los 10 mandamientos, ¿sí? Y si nos ponemos a analizar esos mandamientos, están buenísimos, ¿sí? Amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, no hurtarás, está bueno, ¿no? En este momento que tan continuamente que salís afuera y ya no tenés que estar mirando para todas partes porque no sabes una persona sale y te puede hacer algo, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Que se refieren a la relación de Dios con las personas, pero también entre las personas, ¿sí? Entre el que está, las personas, entre todas las personas, ¿no? Entonces, Dios le da los mandamientos a Moisés y que estaban buenísimos, ¿sí? Pero ¿qué pasó? El hombre no pudo cumplirlos. Ni aún los sacerdotes, que eran los que en ese tiempo, en la antigüedad, eran los que tenían la comunicación, digamos, con Dios, y después el pueblo se comunicaba con los sacerdotes y así era, ¿no? No era así como es hoy. Si bien todo era muy bueno, pero el hombre no podía cumplir, ¿sí? No alcanzaba a cumplir con ese pacto, con ese antiguo pacto que Dios había hecho para que el hombre se relacione con Él, ¿sí? Entonces es necesario de esto, ¿no? De hacer un nuevo pacto, porque Dios está interesado en relacionarse con las personas. Dios quiere relacionarse con nosotros. Y en este nuevo pacto, a través de Jesucristo, que tenemos la obtención el perdón de nuestros pecados, pero también acá, fíjese que dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Sí? O sea que hay algo más todavía que Dios hace por nosotros. ¿Sabe que Jesús, ahí en San Juan 14, Él habla con los suyos, con sus discípulos, y les dice, ¿no?, que Él ya iba a partir, que Él iba a morir, pero hay una palabra que le dice, no los dejaré huérfanos, ¿sí?
Mire el amor de Dios hacia las personas. Él le dice, no los voy a dejar huérfanos, ¿sí? Y todos sabemos lo que es una persona huérfana, no es que no tiene padre, no tiene madre. Y Jesús le dice, no los voy a dejar huérfanos, ¿sí? Y le dice, enviaré al Consolador, enviaré al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que vendrá luego de Jesús, ¿no? El que vino. Les dice, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, que en vosotros estará, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios. Y no solamente eso, sino que ahí en San Juan 14 habla de esto y dice que Él es el Consolador y Él es el que nos enseña, ¿sí? Que nos enseña. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque a algunos nos cuesta más aprender las cosas, ¿no? Y a otros son como que parece, uy, qué inteligente que son, ¿no? Y que le decís una vez algo y ya lo entendió, ya lo hizo y todo, ¿no? Pero acá es distinto. Eso por ahí nosotros en el ambiente secular, ¿sí? Podemos ver también que hay inteligencias múltiples, ¿no? Que alguno que por ahí es bueno en la lectura, es bueno en la escritura, es bueno en comprender un texto, pero por ahí no es bueno para otras, tiene otras habilidades que otras personas sí son muy buenos en esas cosas. Pero acá el Espíritu de Dios no va a hacer diferencia entre que aquel que tiene la secundaria completa, aquel que es un profesor o una maestra, aquel que tiene un estudio universitario, o aquel que tiene solamente la primaria, o aquel que no sabe siquiera ni leer, que es un analfabeto, ¿sí? Y en esto yo me maravillo porque me acuerdo de mi papá, ¿no? Que él tenía solamente su segundo grado, ¿sí? Y me acuerdo que a veces les tocaba así traer palabras, compartir una palabra con la iglesia. Y bueno, yo lo conocí, nos conocíamos porque, bueno, yo vivía con él, ¿no? Y él le costaba escribir, entonces yo siempre le tenía que escribir las cosas. Él me decía y yo le escribía. Pero cuando yo lo escuchaba predicar, las veces que por ahí compartía alguna palabra, yo lo escuchaba del asiento y me maravillaba, porque no comprendía cómo podía expresar así la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esto yo entiendo que el Espíritu Santo de Dios es el que nos enseña, ¿sí? Nos enseña, nos hace comprender. Esto no quiere decir, ¿no?, que ustedes tienen que capacitarse. Saben que acá en la iglesia hay un seminario, ¿sí? Que es para que también uno siga conociendo, aprendiendo. Está bueno cuando hacemos las meditaciones bíblicas, ¿sí? Pero también por eso se enseña, ¿no?, que antes de hacer la meditación bíblica uno tiene que orar. Porque es el Espíritu de Dios el que nos va a enseñar. Por eso te vas a encontrar con quizás personas que tienen, ¿no?, así estudios académicos, pero cuando se encuentran con la palabra no la pueden comprender, ¿sí? Porque es el Espíritu de Dios el que nos va a enseñar. Ese es el Espíritu de Dios el que nos enseña su palabra. Pero ¿por qué Dios quiere que nosotros sepamos su palabra? ¿Sí? ¿Por qué Dios quiere que yo conozca su palabra? ¿Por qué Dios envía este Espíritu que nos enseña? ¿Por qué? Y una de las cosas que lo más importante, que el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar a obedecer lo que está en su palabra, ¿sí? Porque veíamos que en el antiguo pacto no podían, ¿sí?, cumplir con lo que está escrito en su palabra. Pero con la ayuda del Espíritu de Dios en nuestras vidas, vamos a lograr obedecer y llevar a cabo lo que está escrito en su palabra. ¿Se entiende? Por eso Dios le decía, ahora, bueno, pondré mis leyes en sus corazones. Nosotros, bueno, todos tenemos la Biblia, tenemos en el teléfono las Biblias de distintas versiones, que está bueno, pero Dios dice, pondré mis leyes en su corazón.
O sea que su palabra va a atravesar mi corazón. Su palabra va a atravesar el corazón de usted. ¿Sí? Por eso que a veces también quedan los mensajes guardados en nuestro corazón y después cuando lo tenemos que aplicar, lo aplicamos con la ayuda del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En la mente. O sea que esta palabra va a estar en mi corazón, va a estar en mi mente. Y es el Espíritu de Dios que me va a ayudar a llevarla a cabo, a cumplir lo que en ella está escrito. Y a veces uno dice, pero si soy cristiano y el Espíritu de Dios está en esta vida, ¿por qué? ¿Por qué se comporta de esta forma? Porque esto es un pacto. Es un pacto entre Dios y la persona. ¿Sí? Entonces, Dios no va a fallar nunca. Él es fiel al pacto. Él es fiel a lo que se comprometió con vos. Él es fiel. Pero la otra persona es la que falla. Es la que muchas veces se olvida de ese pacto que hizo con Dios. Y ahí está, ¿no? Ahí está porque vos vas a ver, hay personas que usted dice, bueno, entonces si son así los cristianos, porque uno siempre busca excusa cuando no quiere acercarse a la casa de Dios. Entonces dice, si este es cristiano, para eso no voy a la iglesia ni ahí. Pero la relación es Dios y la persona. Las personas fallan, pero el que no falla es Dios. ¿Sí? Que te quede bien claro en la cabeza que el que no falla es Dios. ¿Sí? Las personas fallan, pero el infalible aquí es Dios. El que no te va a fallar es Dios. El que se comprometió con vos, el que está haciendo este pacto con vos es Dios. Y Él te dijo, bueno, estaré con vos todos los días, y es así, va a estar. Y saben que en Génesis también dice al comienzo, en el capítulo 1, el verso 2, dice que en ese momento, cuando la tierra todavía estaba todo desordenado, estaba vacío, todavía no se realizó la creación, Dios no realizó la creación, dice que el Espíritu se movía sobre las aguas, ¿sí? Que el Espíritu de Dios se movía, ¿sí?, sobre las aguas en ese momento. Y nosotros tenemos un coro viejo que dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo ¿dónde? ¿Dónde? En el corazón, ¿no? En el corazón. Entonces, en nosotros, ¿sí? El Espíritu de Dios tiene que estar en nuestras vidas, tiene que morar en nuestras vidas, tiene que estar cómodo en nosotros, y nosotros somos los que nos tenemos que dejar enseñar porque este es el nuevo pacto que Dios hizo. Esta es la gracia derramada, ¿sí?, en este nuevo pacto que Dios ha hecho con el hombre y con la mujer. También cuando Jesús le dice, cuando Él ya muere, ¿no?, y resucita y aparece a sus discípulos y a otras personas más que vieron a Jesús resucitado, Él les dice que ellos tenían que quedarse en un lugar orando, ahí en Hechos está, y les dice que cuando van a recibir el poder, que es este Espíritu de Dios, y ese poder que ellos iban a recibir, que es el Espíritu Santo de Dios, les iba a permitir hablar, ¿no?, predicar el Evangelio de Jesucristo en Samaria, en Jerusalén, y así nombra otros lugares más. O sea que el Espíritu de Dios, que es poder, ¿sí?, no es cualquier cosa, es poder. Pero ese poder, que es el Espíritu Santo, a veces uno toma, bueno, el poder, entonces yo hago cualquier cosa. Fíjense que ahí dice que es poder para que yo anuncie el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu de Dios en mí es poder
para que pueda anunciar con valor, con fuerza, sin temor, hablar de Jesucristo. ¿Sí? Eso le estaba diciendo a ellos, le estaba diciendo ahí en Hechos, porque imagínense, ya Jesús había muerto, Jesús ya no estaba, entonces estaban atemorizados los seguidores de Jesús. Y Él les dijo, bueno, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, saber para qué es ese poder. ¿Para qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas? Es el que nos enseña, el que nos ayuda a vivir como cristianos, ¿sí? A aplicar su palabra en nuestras vidas y también a anunciar el Evangelio de Jesucristo a otras personas. Es el consolador en nuestras vidas. Es poderoso, ¿sí? Porque usted va a conocer a distintas personas que pasan situaciones difíciles y sin el Señor, sin la ayuda del poder del Espíritu Santo, no podrían seguir adelante. Pero el poder del Espíritu de Dios en su vida es el que le ayuda a poder seguir en el camino de Dios. Por eso cuando hay muchas personas que se alejan de Dios, se alejan del Señor, hay algo que está fallando. Como decíamos, el pacto es Dios y la persona. Dios no falla, la persona es la que está fallando. Le está costando aplicar, vivir la vida cristiana. Le está costando entender el Evangelio de Jesucristo. Porque acá Dios nos enseña, ¿no?, a través de esta palabra que hemos compartido, que Él dice que va a poner sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes las va a escribir. Y tenemos que anhelar, ¿no?, que el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas. Esos primeros hombres, antes de que el poder de Dios descienda sobre sus vidas, ellos estaban unánimes orando para que descienda el poder del Espíritu Santo de Dios, obedeciendo a lo que Jesús le había dicho, que le dijo, quédense en ese lugar, y ellos estaban ahí obedeciendo a lo que Jesús le dijo, y ahí descendió el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tener esto, ¿no?, que Dios está en mí, su poder, su Espíritu está en mí, mora en mí, sus leyes están en mi corazón, en mi mente. ¿O qué hay en mi mente? ¿O qué hay en mi corazón? Y Jesús vino, ¿no?, para esto, ¿no?, para salvarnos. Pero también Él quiere enseñarnos a través de su Espíritu, para que podamos aplicar y vivir la vida cristiana. A donde nos movamos. Acá, bueno, estamos todos alabando al Señor, está hermosa la reunión. Pero cuando salimos de acá, ¿sí? Cuando salimos de acá, cuando estamos solos, tenemos que Dios nos ayude. Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere que su Espíritu nos enseñe a vivir la vida cristiana. Y Dios quiere que el poder de su Espíritu esté en nuestras vidas. Que ese nuevo pacto esté en nuestras vidas. Pero somos nosotros los que tenemos que decirle sí, Señor, o no, ¿sí? O dudoso ahí, ¿sí? No. Acá tiene que ser sí, o lamentablemente no, ¿sí? Así que Dios nos ayude para que su Espíritu, que es poder, esté en nuestras vidas, consolando nuestros corazones, ayudándonos a seguirle cuando usted está pasando alguna situación difícil, pero por seguir a Cristo, Dios le va a ayudar. Si nosotros realmente nos aferramos a Él, Él nos va a ayudar y nos va a dar la salida. Pero el objetivo va a ser querer seguir al Señor, querer permanecer en Él. Si yo tengo esos principios en mi vida, el poder del Espíritu Santo me va a ayudar. ¿Sí? Pero si yo estoy ahí
que Dios me ayude, ¿no? Que Dios nos ayude para que estemos buscando que su palabra esté, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sí? Vamos a estar de pie, aquí nada más, y que realmente su espíritu se mueva en medio nuestro. Su paz, su gozo y su justicia en medio nuestro. Gloria al Señor. Vamos a estar orando.